Bueno, ¿cuál es la evolución de la competitividad, no es cierto? Einstein decía, ¿no es cierto?, si buscamos resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ante un determinado problema hay personas que repiten una y otra vez el mismo procedimiento para resolverlo, consiguiendo nulos resultados. Puede que lo que se hacía antes ahora ya no sirva porque las circunstancias externas han cambiado, o puede que simplemente no sea la forma adecuada de solucionarlo. Sea lo que sea, está evidenciado que las personas no han hecho un análisis del problema para descubrir qué está ocurriendo. Normalmente nosotros somos muy malos y muy malos para analizar un problema. Tratamos de llegar rápidamente a una solución mitigadora, no preventiva, una solución de corregir, pero no estudiamos el problema, no vamos al origen, que es una falla que tenemos como ingenieros de procesos. La vorágine nos lleva y, ¿no es cierto?, lo que queremos es producir más o recuperar pérdida de producción, pero no entendemos el origen del problema. Y ahí hay que hacer un trabajo. El hecho de fracasar de manera reiterada nos hace empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. Soy torpe, no sirvo para nada. Nos etiquetamos de manera negativa bajo nuestra autoestima y esto nos hace ser menos eficaces. Se entra en un círculo vicioso que nos lleva a la inactividad. ¿Para qué voy a hacer algo si no voy a lograr nada? Entonces aparece la fase de queja que tiene que ver con la mala suerte. En la industria, ¿no es cierto?, en la medida que nosotros seamos capaces de administrar de mejor manera nuestros procesos, en la medida que tenemos más control sobre estos, menos cosas quedan al azar. Y al quedar menos cosas al azar, nuestros procesos son más eficientes y obviamente son más productivos. Si yo para una línea de proceso no tengo líneas de control, obviamente no voy a saber lo que estoy pasando y estoy expuesto a la falla. La soberbia del mundo minero. ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Qué creen ustedes que opina la gente desde afuera cuando nos ve a nosotros? La gente que está absolutamente desligada del mundo minero. En Chile, solamente un 20% de la población está ligada al mundo minero, siendo que Chile es un país netamente productor, particularmente de cobre. Pero ¿qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que ve el común cuando uno conversa, ¿no es cierto?, en sociedad, con amigos? Que la minería tiene una libertad abrumadora para explotar y desarrollar yacimientos mineros sin mediar en los costos de la naturaleza, ecosistema o comunidad. La minería, ¿no es cierto?, ocupa grandes espacios, daña ecosistemas y también, ¿no es cierto?, consume recursos. Eso no podemos negarlo. Invasión de comunidades, quiebre de ambientes equilibrados. En Chile las mineras más grandes de cobre están en zonas desérticas, ¿ya? Y en estas zonas desérticas normalmente habían pueblos pequeños. Acá en el sector donde yo trabajo hay un pueblo que se llama Taltal, que debe tener unos 5.000 habitantes, no más que eso. No obstante, cuando viene la abertura de alguna minera o de alguna nueva prospección minera, la ciudad, o sea, el pueblo se va a 20.000, 25.000 habitantes, producto de los campamentos móviles que se llaman. Y obviamente hay un quiebre absoluto de lo que es la estabilidad de ese pueblo respecto a lo que era. Aprovechamiento de la infraestructura vial, congestión de vías públicas. El norte de Chile, la primera y la segunda región, tienen vías, la distancia entre las ciudades es muy larga, entre Antofagasta, que es la capital minera, y Calama, que es la ciudad más importante en cuanto a recepción y producción de cobre, hay 250 kilómetros. Y eso es una ruta de 2 vías. Por lo tanto, de repente viene una carga ancha, ¿no es cierto?, y genera que un viaje que se puede demorar 2 horas se puede demorar 6. Y con todo el permiso que eso la minería permite. Aumento del costo de vida de las ciudades estratégicas, sobrepoblación, migración, aumento de la delincuencia. El consumo de recursos hídricos, la segregación social, el desprecio por el personal originario. La minería es mala para contratar gente en el sector. Ya normalmente vamos a buscar mano de obra especializada fuera de la zona, ¿no es cierto?, donde se origina la minera. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay una satanización de la actividad minera. O sea, la minería es destructiva, la minería rompe ecosistemas, la minería consume recursos hídricos, consume recursos naturales y no deja nada. No nos deja nada, ¿no es cierto?, a la sociedad, no deja nada a el pueblo, al ambiente, a la localidad donde se está desarrollando. Esa es la visión que tiene la gente y por eso la gente es muy reacia al mundo minero, porque lo ve como un ente destructivo. En ese sentido, ¿no es cierto?,
tenemos que darle nosotros un enfoque distinto, un enfoque constructivo. Esa es la visión, ¿no es cierto? Y esa es la necesidad de poder nosotros especializarnos de distintas formas en lo que tiene que ver con el ambiente y el aspecto minero. Ser capaces, ¿no es cierto?, de demostrar que la minería da valor, que la minería construye con buenas herramientas. Esta es nuestra corteza terrestre. Me imagino que todos hicimos ciencia en el colegio, en la universidad, bueno, y sabemos un poco de qué se compone la corteza. El 46% es de oxígeno y el 27% de silicio, que son las abundancias principales que hay de los elementos básicos en la corteza terrestre. Después, ¿no es cierto?, viene el aluminio y el hierro, como los metales más importantes que hay en la corteza. ¿Ya? Más del 90% de la corteza terrestre está compuesta por oxígeno, silicio, aluminio, calcio, hierro, sodio, magnesio, potasio, y el 1% restante contiene alrededor de 90 elementos de origen natural. O sea, en el 1% de la corteza terrestre está almacenado en la corteza terrestre todos nuestros minerales que son valiosos, que hoy día generan importante demanda a nivel social y económica, como el oro, la plata, el cobre, el vanadio, el uranio. Todo eso está en un 1%. Esto implica que nuestra actividad como mineros es bastante especializada, somos bastante específicos en lo que hacemos. Algunos minerales son geológicamente abundantes en términos económicos, por ejemplo el carbón, el hierro, el cuarzo, sílice y la piedra caliza, los que se encuentran en la mayoría de los países. Otros se concentran en pocos lugares, como algunos metales menores, como el tantalio, el vanadio, minerales industriales, borato y fosfatos minerales. Todos los elementos químicos están distribuidos en la corteza terrestre de forma muy amplia, pero en bajas concentraciones, ¿ya? Cobre hay en todo el mundo, pero la concentración media de cobre del mundo es 0,08%, ¿ya? Por lo tanto, para que un elemento sea explotable, su concentración local debe ser muy superior a su concentración media en la corteza terrestre. Esto quiere decir que en el caso del cobre, que es el ejemplo, como les señalaba yo al comienzo, al que voy a hacer mayor alusión porque es el material que yo más manejo, para que sea rentable tiene que tener al menos una ley de 0,3 hacia arriba. Y eso es bastante más alto que el promedio, ¿no es cierto?, que acabo de yo señalar, que es de 0,08%. En un proceso geológico, algunos minerales pueden agruparse o concentrarse selectivamente muy por encima de sus valores normales, en que se encuentra distribuida la corteza terrestre, formando los yacimientos minerales. Entonces, los yacimientos minerales son anomalías, ¿ya? Son anomalías, o sea, escapan a la media de lo que es la corteza, el promedio o la distribución en la corteza terrestre. Y es precisamente esa característica la que habilita su explotación. Fenómenos muy variados de enriquecimiento y empobrecimiento de carácter local afectan la concentración de diferentes elementos químicos en diferentes maneras. Estos son procesos muy largos, geológicos, geotérmicos, fluviales, que van formando los yacimientos. Diferentes tipos de magma interactúan con roca encajante, formación de rocas sedimentarias y metamórficas, implican transformaciones químicas y mineralógicas. Y el concepto de yacimiento mineral está asociado generalmente a minerales metálicos. Ya cuando hablamos de yacimiento normalmente nos referimos a minerales metálicos. ¿Por qué se explota? ¿Qué es lo que buscamos nosotros explotar? O sea, ¿cuál es el fin que perseguimos? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde apuntamos cuando explotamos minerales? Todos los recursos minerales son no renovables, todos. Por lo que una vez que se agotan, debemos esforzarnos por ir a buscar más. ¿Ya? Tarde o temprano, los yacimientos mineros de cobre, de oro, de plata, de zinc, de plomo, ¿no es cierto?, se van a agotar porque van bajando sus leyes, ¿no es cierto? Y eso nos implica que tenemos que ir a buscar más. Por eso nosotros necesitamos explotar, porque hay una demanda. Las reservas se encuentran cada vez en lugares más inhóspitos o menos industrializados. En nuestro caso, en Latinoamérica, en Sudamérica particularmente, los minerales se alojan en la cordillera de los Andes, principalmente. Y cada vez tenemos que ir a buscar alturas más altas, ¿no es cierto?, sectores más inhóspitos para encontrarlos. La escasez de insumos y materia prima obliga a rentabilizar los yacimientos por medio de aumento de leyes de corte. Pocas materias primas minerales tienen sustitutos artificiales de calidad a precios productivos competitivos.
Si nos enfocamos en el cobre, como señalaba, el cobre es el segundo mejor conductor de energía eléctrica y por lo tanto, ¿no es cierto?, también un muy buen conductor de lo que tiene que ver con señales. El mejor conductor es la plata, ¿ya? Pero obviamente no podemos hacer tuberías, no podemos hacer alambre de plata porque nos lo robarían por el alto precio que tiene. El cobre hoy día está a $4,3 la libra. El único sustituto del cobre, ¿no es cierto?, hoy día es el grafeno. El grafeno, ¿no es cierto?, es una película de carbón, una distribución de carbón, pero cuesta cerca de $12 la libra, por lo tanto todavía no es competitivo. O sea, el cobre en este rato, a nivel de conductor eléctrico, conductor de calor, no tiene reemplazo, no tiene un sustituto. Existe una demanda industrial o socioeconómica de la materia prima mineral, ¿ya? No solamente la demanda de los minerales, de los materiales, de las materias primas tienen que ver con demandas industriales. Muchas de estas son sociales y económicas, y voy a dar un ejemplo al respecto. ¿Cuáles son los usos del oro? ¿Por qué extraemos el oro nosotros? ¿Cuál es el sentido de extraer el oro? ¿Para qué se usa el oro? Estadísticamente, el 50% del oro se usa para joyería. Y eso es una demanda social. No tiene que ver con un uso industrial. El 37% se usa para efectos electrónicos, un 8% en monedas y acuñaduras y un 5% en otro tipo de necesidades. Como ustedes ven, en este caso el oro no es una demanda industrial, sino que es una demanda social. Quiero invitarlos a ver algunos gráficos que yo considero que son muy interesantes y que también nos tienen que subir un poquito el ego, dependiendo de cómo lo veamos. Estos son los principales países productores de oro en el mundo, ¿ya? Y acá vemos, ¿no es cierto?, China y Australia son los principales, Rusia está en tercer lugar, y aparece Perú, ¿no es cierto?, como primer país sudamericano, en este caso está en el sexto lugar en una medición que se hizo estadística el año 2018, con cerca de 150.000 toneladas al año. Es una muy buena producción, ¿no es cierto? O sea, tenemos ahí un top 10 en lo que es producción de oro. Si vemos, por ejemplo, el caso de La Plata, en el caso de La Plata, los mayores productores son México y Perú, los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Perú nuevamente ocupando ahí un punto importante en el ranking. Chile, que también produce cerca de 42.000 onzas. Y después aparece Bolivia, o sea, tenemos 3 representantes sudamericanos, ¿no es cierto?, en los primeros lugares de la producción de la plata. Si vemos el caso del cobre, ¿no es cierto?, que es el tercer metal noble, Chile es el mayor productor de cobre, que en el año 2019 arrojó 5.600 millones de toneladas de cobre y Perú arrojó 2.400. Entre Chile y Perú se produce el 50% del oro que se produce en el mundo, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, vienen países como China, Estados Unidos y el Congo, entre los que más producen. Por ahí aparece México también como latinoamericano. Al ver estos gráficos, ¿no es cierto?, nosotros debiéramos llenarnos de orgullo que somos productores principales de metales valiosos, de metales nobles, oro, plata y bronce. Perdón, oro, plata y cobre. En la producción de molibdeno, Chile también está en los primeros lugares, ¿no es cierto?, con 54.800 toneladas al año, y Perú también aparece acá con 30.400 toneladas, 30.400 toneladas al año. Entonces, el molibdeno es muy útil para lo que es la fabricación de acero, principalmente del acero inoxidable, le da la característica de inoxibilidad al acero. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, las importaciones, o sea, cuando nosotros revisamos cómo se traduce esto en Producto Interno Bruto, en lo que vende el país, ni Chile, ni Perú, ni Bolivia, ni México están entre los primeros 20, entre los primeros 10 países. Todo lo que nosotros producimos son materias primas. No producimos productos terminados, ¿ya? Y eso hace, ¿no es cierto?, que el producto que entregamos sea un producto de bajo valor, ¿ya? Esto es súper importante porque una de las cosas que tenemos que darle nosotros a nuestro producto
es un valor a nuestros yacimientos, tenemos que darle un valor. La materia prima aumenta significativamente su valor. Esto provoca mayor recaudación fiscal. Por ejemplo, una onza de oro en el mercado hoy día cuesta $1.700. Una onza en un anillo de oro cuesta $4.000. O sea, el hecho de dar un paso adicional en la fabricación del oro, en este caso, ¿no es cierto?, pasar desde una onza metálica a un anillo, nos duplica el beneficio económico que esto significa. Una libra de cobre, bueno, este es del año pasado, ¿no es cierto?, esta estadística, pero hoy una libra de cobre cuesta $4,3 la libra. No obstante, una libra en cañería de cobre cuesta cerca de $28. O sea, evidentemente, ¿no es cierto?, el hecho de entregar un producto terminado nos genera un inmenso valor. Y además hay algo súper importante con esto. Se disminuye el impacto de la volatilidad de los mercados. Hoy día China dice que su crecimiento en vez de ser 6% es 5,5% y el cobre va a bajar de 4,3 a 3,50 y obviamente todas esas empresas que hicieron un esfuerzo por extraer cobre aprovechando este ciclo de buenos precios, nuevamente se van a hacer. Y además se aumenta el desarrollo científico y tecnológico, porque en la medida que generamos productos más especializados, ¿no es cierto?, vamos generando un mercado más competitivo. Esas cosas hay que tenerlas súper importantes en el momento de analizar y desarrollar nuestro modelo de negocio minero. ¿A qué nos enfrentamos entonces? ¿Cuáles son los desafíos que vienen para nosotros como mineros? Lo primero es la disminución de las leyes de los yacimientos minerales. Como señalaba al principio, todos los elementos metálicos y no metálicos son no renovables. Todos los minerales son no renovables, por lo tanto, en la medida que los vamos agotando, las leyes van bajando y cada vez se hace más difícil su explotación. Tenemos que mover volúmenes mayores para extraer las mismas cantidades. Hay un agotamiento de los recursos hídricos, ¿ya? Muchos proyectos no funcionan por no tener agua disponible. En Chile ya se está trabajando de manera importante en lo que es desaladoras, sobre todo en la segunda región. Desaladoras que cruzan 300 kilómetros de tubería para llegar al punto de extracción minera. Elevados costos de energía eléctrica. Obviamente todo lo que tiene que ver con energía. En Chile se usa mucha energía, en el norte particularmente, en base a termoeléctrica, o sea, que tienen dependencia del petróleo y del petcoke. Por lo tanto, también está sujeto al precio del mercado. Elevado costo de los insumos, ¿no es cierto? Todo lo que es acero, que es principal en la minería, sube constantemente de costo, el diésel. Por lo tanto, también es una dificultad a nuestro negocio. Mayor tiempo de trámite para obtener permisos ambientales. Las restricciones ambientales, daño ambiental está cada vez más catalogado. Y tenemos que sobresaltar muchas veces más restricciones para poder dar autorización a nuestros proyectos. Un ejemplo de esto es Pascualama, un proyecto chileno-argentino que finalmente no superó las restricciones ambientales, un megaproyecto de extracción de cobre y oro y que finalmente no vio luz verde y quedó archivado. Un gran proyecto, era una mina inmensa. El alto valor de la mano de obra. Cada vez es más difícil, como movemos más volúmenes, necesitamos más gente y cada vez es más caro encontrar esa gente. Escasez de la mano de obra calificada, se nos empiezan a acabar particularmente los mantenedores, los técnicos mecánicos, los operadores de camiones mineros. Tenemos que estar capacitando gente de manera apurada. La geología son líneas que cada vez están menos recurrentes. El alto costo de los servicios, todo lo que está asociado a minería, ¿no es cierto? Creen que el dinero sale de los árboles y por lo tanto, ¿no es cierto?, te cobran caro. Todos los servicios un servicio que en la ciudad puede ser de un costo razonable, al saber esta persona, este proveedor, ¿no es cierto?, que va a trabajar por una minera, inmediatamente lo sube. Las licencias sociales para operar, eso en Perú es un tema delicadísimo, hay que tener mucha autorización de las comunidades, en Perú y Bolivia. La verdad es que no se pueden abrir negocios mineros o yacimientos mineros si no se pasa por una encuesta en lo que tiene que ver con las comunidades. Y por supuesto la volatilidad de los precios de venta de los elementos, tanto el cobre, el oro, la plata, están sujetos a movimientos del mercado. Y muchas veces, ¿no es cierto?, no somos capaces de soportar esa volatilidad y terminamos cerrando nuestra industria. Entonces, ¿por qué especializarse?
¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué es lo básico? Es conocer las diferentes dimensiones del negocio. Permite entender de mejor forma dónde están las oportunidades. Se puede mejorar la eficiencia del proceso. Se puede disminuir los tiempos de detenciones emergentes y programadas. Se puede mejorar el costo de transporte. Se puede ahorrar agua. Se puede ahorrar energía. Necesito más supervisión. Necesito menos supervisión. ¿Pueden los grupos trabajar de la misma forma? Para lo que hemos liderado equipos de trabajo, es muy normal ver, ¿no es cierto?, que 4 grupos que forman un turno para cumplir, ¿no es cierto?, la semana operan de manera distinta y por lo tanto tienen resultados distintos. ¿Es posible trabajar de la misma forma con los mejores protocolos? ¿Cómo disminuye el riesgo de accidentes? Un accidente hoy día es una complicación importantísima en la minera porque hay que detener zonas focalizadas. ¿Es rentable mi negocio? ¿Es sostenible en el tiempo esta rentabilidad? Todas esas consultas, ¿no es cierto?, nosotros las podemos responder en la medida que tenemos un mayor conocimiento del negocio, un mayor conocimiento de lo que hacemos. Las oportunidades correctamente evaluadas se transforman en proyectos de desarrollo. Los proyectos generan valor. A veces con cosas bastante sencillas se generan proyectos que realmente cambian la industria. Yo les mencionaba que en Chile las principales mineras están en el norte grande, que son zonas desérticas principalmente. En las zonas desérticas hay amplias superficies y vientos muy fuertes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la oportunidad acá, ¿no es cierto?, de energía eólica. Y hoy día Antofagasta Minerals, la empresa Saldívar, que produce cerca de 80.000 toneladas de cobre al año, es una empresa que funciona 100% con energía eólica, 100% con energía totalmente renovable, la energía más barata del país. Y eso es una oportunidad que surge, ¿no es cierto?, de un contexto ambiental en este caso. La presencia de trazas de plomo y cobre en los concentrados de zinc, ¿no es cierto?, minerales que no solamente tienen zinc, sino que vienen asociados con plomo y cobre. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Una flotación de polimetálicos, por ejemplo, como ocurre en Milpo, en la mina El Porvenir, que tuve la oportunidad de visitar por ahí por los años 2000, 2010, y realmente es una oda a la eficiencia, o sea, sacan concentrado de zinc, un subproducto concentrado de plomo y un tercer producto concentrado de cobre. Y esto se funde, ¿no es cierto? Y posteriormente de ahí sale el ácido sulfúrico. La verdad es que es maravilloso ese proceso. Fundición de concentrado genera gases sulfurosos. Y si nosotros los gases sulfurosos los catalizamos, generamos SO3. Y el SO3 es el principal reactivo, ¿no es cierto?, para el ácido sulfúrico. Una tremenda oportunidad de convertir un contaminante en un elemento de valor hoy día. El ácido sulfúrico está en $250 la tonelada proyectado para el año 2022. Realmente es un producto interesante. La capacitación de personal vulnerable en mantención de equipos. Finning, en Chile, en el norte grande, va a las casas y busca dueñas de casa y les dice, oye, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de capacitarte para que aprendas a manejar equipos mineros, para que aprendas a mantener equipos mineros. Es una tremenda oportunidad, ¿no es cierto? Y que obviamente soluciona dos problemas. Un problema social, en que sube el estándar de esa familia, y un problema de demanda de mano de obra profesional. Y el reemplazo de agua de pozo o agua de mar por agua potable. En Minera Rayrock estaba tan cara el agua potable que decidieron usar agua de pozo. Agua que tenía cerca de 38 gramos por litro de cloruro de sodio. Y al incorporar esta agua de pozo al proceso, lo que pasó es que las recuperaciones subieron un 3 o un 5%, producto de la presencia del cloruro, que generaba por una reacción paralela ácido clorhídrico y empezó eso a lixiviar el cobre. Oportunidades, ¿no es cierto?, que en el desarrollo de la industria, que son tal vez sueños, oportunidades, ingeniería de servilleta, pasan a ser grandes proyectos y que cambian el ámbito y el valor de una empresa. Esas oportunidades, ¿no es cierto?, uno las detecta, uno las encuentra y las desarrolla en la medida que conoce mejor su proceso. De ahí entonces la necesidad y la importancia por especializarse. Esta es una escala del cobre, ¿no es cierto?, en los productos que van generando valor. Hoy día la mayor cantidad de cobre en el mundo se produce a través de la flotación, cerca del 80%, y a través de los concentrados. No obstante, el concentrado como producto final tiene un precio de LME menos $400 por tonelada. El precio de LME hoy día está cerca de los $9.000 por tonelada. O sea, por una tonelada de concentrado a ti te pagan 400 menos como castigo. Si es eje, elemento de fundición, ¿no es cierto?, son 300 menos.
Si es cobre blister en barras que tienen entre 85 y 90% de pureza, son $150 menos que el LLME. Si son ánodos que ya tienen un 99% de pureza, es menos 100. Si son ánodos electrorefinados, hay un premio de 50. Si es cátodo de cobre, que estos tienen 99,99% de pureza, son $100 de premio. Perdón. Y si fabricamos alambrón, ya estamos hablando de $250 de premio. O sea, de un producto que es muy poco elaborado, ¿no es cierto?, que tenemos $400 de castigo, si nosotros hiciéramos el esfuerzo a llegar a un producto muy desarrollado como el alambrón, que tampoco es un producto tan técnicamente desarrollado, o sea, pasa por mejorar la calidad del proceso, podemos llegar, ¿no es cierto?, a $250 de premio. Ese es el valor agregado que genera hoy día la industria, que genera hoy día ir un poco más allá en los procesos. Bueno, acá hay algunos esquemas de valor, ¿no es cierto?, del cobre, cómo vamos aumentando, ¿no es cierto?, el precio y el producto terminado desde materias primas a productos semi-elaborados, como mencionaba recién, como el alambrón de cobre, como el sulfato de cobre. Es muy interesante porque el sulfato de cobre es un producto hoy día farmacéutico, es un reactivo para la flotación que pasiva el plomo cuando flotamos zinc. Y además, ¿no es cierto?, es un producto farmacéutico que evita principalmente la formación de hongos. Entonces, esto se usa en la alimentación de animales de granja, como los cerdos, las vacas, en pequeñas dosis, obviamente. Entonces, un producto que puede ser de alta calidad, después vamos a productos más elaborados, cables eléctricos, perfiles, tubos, etc. Y finalmente para llegar a productos de uso final. Nosotros como industria de extracción de cobre, Chile, Perú, Bolivia, ¿no es cierto?, estamos por acá. E incluso un paso más atrás que esto. De ahí, ¿no es cierto?, la importancia de conocer bien el negocio, de especificar y de diversificar. Nosotros en nuestro programa, ¿no es cierto?, vamos a presentar 5 tópicos. El primero es la introducción a la extracción y procesamiento de minerales. Ahí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que es la introducción a la minería en la historia, introducción a la minería, tipos de materiales, de materias primas, conceptos básicos. Vamos a hablar de la exploración de minerales, que es la exploración de minerales, los recursos y reservas. Y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los minerales en su producción, o sea, por qué se explota, la economía, ¿no es cierto?, y el procesamiento de algunos metales que son más comunes, como el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el fierro. Es lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestro curso. ¿Ya? Ahora, en lo que tiene que ver con la minería, ¿cómo se forma un yacimiento? O sea, ¿cómo ¿no es cierto?, se forma esta anormalidad, ¿no es cierto? Esto se forma normalmente a través de traslado, ¿no es cierto?, de fluido hidrotermal. ¿Ya? Las magmas volcánicas, ¿no es cierto?, que están en el centro de la Tierra, van generando calor. Y este calor, ¿no es cierto?, le da energía al agua que escurre, ¿no es cierto?, a través de las distintas capas de la Tierra. Y esto, ¿no es cierto?, forma los fluidos hidrotermales que van desplazándose hacia la superficie. En este desplazamiento hacia la superficie, estos fluidos hidrotermales arrastran distintos metales, ¿no es cierto?, como el oro, la plata, el cobre, y van formando las vetillas, desde las zonas inferiores hasta las zonas superiores. Y a la vez, esta agua, ¿no es cierto?, a alta temperatura y alta presión, va oxidando parcialmente esta especie de valor. Y finalmente, decantan o sedimentan en rocas, ¿no es cierto?, competentes, en este caso una capa de arcilla o puede ser roca volcánica. De esa forma es como se forman los yacimientos, desde una zona primaria, ¿no es cierto?, donde se empieza el arrastre de los minerales de interés o de valor, hacia vetas que van subiendo, finalmente para llegar a la zona más alta, que normalmente son las zonas de óxido, oxidación que produce este proceso hidrotermal. Además también, ¿no es cierto?, hay procesos de formación del mineral a través de vías fluviales, en la cual, ¿no es cierto?, un yacimiento también impulsado, con una especie de valor, en este caso, impulsado hacia la superficie por distintos fenómenos, como los hidrotermales que mencionaba yo, o presencia de lavas volcánicas, ¿no es cierto?, van subiendo a la superficie y después estos van siendo transportados por aguas fluviales, aguas de lluvia, aguas nieve, ¿no es cierto?, y se van depositando en distintas cuencas de los ríos.
Ya es muy común, en Chile al menos es bastante común que hayan ríos que tengan bastante zonas mineralizadas, producto de este tipo de desplazamiento, de este tipo de formación minera. Esto ya lo vimos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de materia prima, no es cierto? Las materias primas se clasifican principalmente en cuatro, ¿ya? Y esto está asociado a los criterios de su aplicación principalmente. Los combustibles o energías, ¿no es cierto?, que incluye combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, hidrocarburos naturales, los minerales de torio, uranio, que se emplean como fuente de combustible para reactores nucleares. Ese es un tipo de materia prima explotable a la cual nosotros vamos a recurrir. Están las materias primas no metálicas, que incluyen las rocas, minerales, en las que el propio mineral o la roca o un compuesto derivado de él tiene una utilidad o una aplicación industrial, como los áridos, las rocas ornamentales, los minerales refractarios, abrasivos, absorbentes, lubricantes, entre muchos otros. Están las materias primas metálicas, que incluye todos los minerales de los que se extraen metales, y están las piedras preciosas. Estas son las materias primas, esto es lo que explotamos normalmente nosotros a través de la minería, ya sea combustibles como el carbón, el petróleo, los no metálicos que señala recién como las rocas, que se usan, por ejemplo, para construcción, el carbonato de calcio, ¿no es cierto?, que es fuente básica para el cemento, para el yeso, y también los metálicos, ¿no es cierto?, los que ya conocemos, oro, cobre, plata, aluminio, fierro, etc. Y por supuesto las piedras preciosas, pero que eso es una línea aparte en la extracción minera. Dentro de la minería, ¿no es cierto?, para entender un poco tenemos que conocer algunos conceptos básicos. O sea, ¿qué es lo que es un mineral primero? Es un cuerpo sólido que se puede aparecer de formas muy diversas en la naturaleza, ya sea aislado como componente fundamental de las rocas. ¿Qué es lo que es un mineral comercial? Minerales cuyo contenido poseen un valor económico comercializable en los mercados con base en la cual se justifica la explotación. No necesariamente un mineral es comercial. Puede haber un mineral que tenga una cantidad importante de un elemento, fierro, por ejemplo, un 15 o 20%, que va a ser un yacimiento mineral, pero no necesariamente es un mineral comercial. No va a ser rentable explotarlo. Minerales asociados le llamamos nosotros a aquellos que en el momento de la explotación pueden o no tener un valor comercial. En el caso del cobre, el cobre viene asociado a fierro. Normalmente tenemos mucho fierro cuando hay yacimientos de cobre. Es bastante común eso. No obstante, el fierro que viene asociado al cobre no es comercializable. No podemos separar de tal manera de generar un valor. La metalogenia, el término, se ha utilizado en geología económica para designar el conjunto de conocimientos que estudian los yacimientos minerales. Y la mena es el mineral cuya explotación presenta interés, refiriéndose a la especie desde la cual se extrae el elemento químico. Por ejemplo, para el caso de el mercurio, la mena es de cinabrio. Para el caso del estaño, de casitereita. Y en el caso de cobre, la atacamita. O sea, la sal que está contenida en la especie de valor, a eso le llamamos la mena. Y esto está asociado principalmente a minerales metálicos. Nosotros, los procesos mineros, parten siempre con la exploración. O sea, nosotros tenemos que saber dónde están los materiales, dónde están los minerales, saber en qué lado se encuentran, ¿no es cierto? Tenemos que ubicarlos antes de empezar la explotación. La explotación minera en la etapa inicial de la actividad minera consiste en identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de mineral que luego, dependiendo de su dimensión y composición, serán explotados en un proyecto minero. La prospección y exploración son actividades de importancia vital para la industria minera. Se inicia con la búsqueda de un depósito mineral, utilizando una serie de procesos e indicaciones geológicos que permiten identificar lugares con posibilidades de albergar un yacimiento mineral. Nuestros amigos geólogos, ¿no es cierto?, a través de la experiencia, a través del conocimiento, van siguiendo, ¿no es cierto?, distintas formas de los cerros, de las placas, de sectores, ¿no es cierto?, de ellos identifican donde pudiesen haber principalmente fallas, y estas fallas, ¿no es cierto?, normalmente constituyen o contienen cuerpos mineralizados. Ese concepto, ¿no es cierto?, es básico para conocer, ¿no es cierto?, dónde tenemos nuestro material y qué es lo que podemos explotar. El ciclo de explotación, ¿no es cierto?, parte, por supuesto, con la idea de explorar. ¿Sabes qué, no es cierto? Identificamos una zona, un sector
donde hay un potencial de yacimiento minero porque aquí detectamos una falla, aquí hay una anomalía, aquí hay una quebrada, aquí hay un sector que mi experiencia me indica que puede contener un yacimiento minero. Después viene la etapa 2, ¿no es cierto?, que es todo lo que tiene que ver con el campo. Ya voy al sector, identifico, sigo esta falla, veo si tiene consistencia. Después empezamos, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con el primer sondaje y mapeo. Empiezo a tomar las primeras muestras, normalmente con sondajes diamantino o RC, y veo qué es lo que hay. En malla probablemente exploratoria, mallas muy abiertas, en sondajes aislados, 200, 300, 500 metros de diferencia, de tal manera de ver si es que hay un cuerpo interesante. Una siguiente etapa, ¿no es cierto?, que es la planificación. Ok, entre estas zonas que perforé tengo mayores anomalías, o sea, mayores concentraciones de minerales. Por lo tanto, en ese sector, ¿no es cierto?, necesito hacer algo más específico. Posterior a eso viene la perforación diamantina inicial, donde ya voy achicando mi malla de tal manera de sectorizar de mejor forma el yacimiento. Y finalmente hago la perforación diamantina avanzada, donde ya, ¿no es cierto?, identifico claramente dónde están los sectores mineralizados y, ¿no es cierto?, eso me permite dar el pie inicial a la construcción de mi plan minero, ¿no es cierto?, y de lo que va a ser mi geometría de construcción. El ciclo de exploración es sumamente importante, o sea, no podemos construir nuestra minera, no podemos desarrollar nuestro proyecto si no sabemos dónde está, ¿no es cierto?, y cuáles son las dimensiones de este proyecto. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, la necesidad de explorar. Y posteriormente, ¿no es cierto?, en un yacimiento minero, yo tengo recursos geológicos y recursos minerales, ¿ya? Recursos geológicos, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo el macizo, todo lo que contiene mi especie de valor, por muy concentrado o poco concentrado que esté. Las reservas minerales, ¿no es cierto?, ya tienen que ver con recursos que son rentables económicamente, o sea que tienen una concentración adecuada para yo explotarla y que eso me entregue un valor. Los recursos geológicos son inferidos, ¿ya? O sea, se determina mediante sondajes muy diseminados, de amplio espectro, o sea, muy separados en el fondo, para usar la palabra adecuada, unos de otros. Por lo tanto, yo asumo que en el medio pasan cosas. Y mis recursos geológicos, ¿no es cierto?, pueden ser indicados. Cuando yo mejoro mi calidad de sondaje, estos pasan a ser reservas probables. Y en la medida que yo mejoro más mi sondaje, ¿no es cierto?, estos pasan a ser reservas probadas, ¿ya? Obviamente esto pasa principalmente por el conocimiento del yacimiento, o sea, qué tanta distancia tomo entre mi sondaje, ¿no es cierto?, qué tanta profundidad le doy y de qué manera describo mejor mi yacimiento. Y también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la rentabilidad de eso en el proceso de factibilidad. Una vez que ya conozco mi yacimiento, que lo he sondeado de buena forma, que conozco las leyes que tiene, yo aplico mi proyecto minero y determino si estas reservas minerales van a ser rentables, y en ese momento pasan a ser recursos probables o probados. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando ya veamos estos temas específicamente en nuestra especialización, ¿no es cierto?, vamos a ver con mucho detalle cómo se va llegando desde el recurso geológico a la reserva mineral y qué es lo que se necesita hacer para que esto sea finalmente una reserva mineral probada. ¿Cuál es la línea base de una operación minera? ¿Qué tengo que hacer yo para una operación minera? En todas tengo que hacer mínimo lo que se señala en esta lámina, sea cual sea el proceso. Exploración geológica y determinación y aumento de reserva. Tengo que saber dónde está mi mineral, tengo que saber cuánto es y ver la posibilidad permanente de ir aumentando esta reserva a través de sondajes de desarrollo. Tengo que tener reducción de tamaño, tengo que tener tronadura, ¿no es cierto?, para sacarlo. Tengo que tener trituración, chancado y molienda. Tengo que tener transporte, tengo que tener equipos y camiones mineros, equipos y camiones industriales, correas transportadoras, barcos, ferrocarriles, etc. Tengo que tener procesos de purificación y concentración, procesos químicos como la lixiviación, el intercambio iónico, la fundición, extracción por solvente, la electrodepositación. O también pueden ser procesos físicos como la flotación o la separación magnética, ¿ya? Tengo que tener una instancia de purificación y concentración de mis materiales. Tengo que tener mantenimiento, tengo que tener equipos mineros, equipos industriales y equipos estáticos. Todo eso tiene que tener
un mantenimiento, una confiabilidad, ¿no es cierto? Y una capacidad de poder darle confiabilidad a mi proceso. Tengo que tener equipos de contrato, de compra, de recursos humanos y de ventas. Los ingenieros de proceso no vamos a ir a vender el cobre, ni vamos a contratar a la gente. Necesito todo ese equipo de apoyo, ese staff de apoyo para poder avanzar en mi desarrollo minero. Tengo que tener un equipo que esté encargado de la sustentabilidad, de la seguridad y de los permisos. Todo lo que se llama medio ambiente, prevención de riesgos, ¿no es cierto? Y comunidades o comunidades laborales. Tengo que tener un equipo de reportabilidad, tengo que saber lo que estoy haciendo, tengo que tener planificación, tengo que tener metalurgia. Mucha gente es alérgica a los metalurgistas como yo, ¿no es cierto? Porque estamos constantemente diciendo que están haciendo las cosas mal y que se pueden hacer mejor. Pero hay que tener gente que te vaya diciendo cómo va el proceso. Y por supuesto, en cualquier operación minera hay que tener un plan de cierre y poscierre. Una vez que se agotaron los recursos, ¿qué pasa con los pasivos que dejamos ahí? Con la parte ambiental. ¿Cómo los retiramos? ¿Cómo evitamos que hayan accidentes? ¿Cómo evitamos que otras personas vayan a meterse ahí? Esta es la línea base de una operación minera. Todo esto tenemos que hacerlo, ¿no es cierto?, para poder tener una operación minera exitosa. Vamos a ver también en nuestro curso, ¿no es cierto?, la extracción de minerales, los métodos de explotación, perforación y tronadura, y también vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que es la conminución. ¿Qué es la conminución? La conminución, ¿no es cierto?, haciendo un resumen, por supuesto no vamos a presentar todo acá porque tenemos una hora, es limitado, ¿no es cierto?, y la idea es poder presentarles de manera generalizada los temas. El concepto de la conminución, la definición más sencilla es la reducción de tamaño de un material o partícula a un tamaño inferior. Y está dentro de las etapas principales del procesamiento de minerales y en la operación convencional es la primera. O sea, ¿por qué yo tengo que reducir de tamaño? ¿No es cierto? El tamaño se reduce principalmente para facilitar el transporte. ¿Ya? Ese es el concepto de reducir el tamaño. Si yo estoy en mi yacimiento minero, ¿no es cierto?, en la medida que yo hago la tronadura, que es la primera reducción de tamaño, lo que consigo, ¿no es cierto?, es generar un tamaño de roca que me permita usar una pala y subirlo a un camión. Y del camión ya llevarlo a la planta de procesos. Una vez en la planta de proceso, ¿no es cierto?, los procesos de chancado me permiten a mí facilitar el transporte hasta sistemas de correa. Finalmente el proceso de molienda, que es el último, me permite, ¿no es cierto?, tener una pulpa muy fina que a la larga, ¿no es cierto?, me permite un proceso muy eficiente en la extracción y purificación. ¿Cuáles son los principales métodos de reducción y fracturación? El primero, por supuesto, es la tronadura. Es para reducción de tamaños naturales a granulometrías del orden de 40 pulgadas hasta 6 pulgadas de diámetro, dependiendo del impacto, la malla que use, la cantidad de explosivos, de detonante y qué es lo que busque yo en mi proceso, ¿no es cierto? Puedo generar rocas desde 6 hasta 40 pulgadas de tamaño. El segundo paso es la trituración o el chancado, que es para reducción de tamaños a granulometrías del orden de 8 a 1 pulgadas, ¿no es cierto? Esto ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de reducir a tamaños, ¿no es cierto?, que sean manejables a través de correas transportadoras. Y el proceso de reducción final, ¿no es cierto?, en algunos procesos, no todos lo hacen, por supuesto, es la molienda, que permite reducir tamaños a granulometrías del orden de 20 milímetros hasta 150 micrones. En general, las especies de valor, los sulfuros particularmente, que tienen contenidos de plata, de oro, de fierro incluso, o de cobre, se muelen, ¿no es cierto?, para ser separados mecánicamente o físicamente por procesos de flotación, concentración por flotación o por separación magnética. Acá, ¿no es cierto?, vemos un esquema, ¿no es cierto?, de que la tronadura te genera material de 40 pulgadas, después viene un chancado primario que puede ser giratorio, mandíbula de impacto, que te genera de 6 a 8 pulgadas, un chancado secundario que te reduce el producto a 1 a 2 pulgadas, la molienda primaria y finalmente la molienda secundaria, que ya estamos hablando acá de 150 micrones. Esto es lo que tiene que ver con los procesos de conminución. ¿Y para qué reducimos el tamaño de minerales? ¿No es cierto? Como lo señalé recién, para facilitar la manipulación y el transporte, para producir partículas de tamaño y forma para su utilización directa. En el caso, por ejemplo, de los ripios, de los arizos que se usan para construcción, yo reduzco a 1 pulgada o 2 pulgadas, ¿no es cierto?, porque ese es el uso final que le voy a dar para formar el hormigón, por ejemplo.
para liberar materiales valiosos de la ganga de modo que ellos puedan ser extraídos. En esto ya son los procesos mineros de cobre, de plomo, de zinc, de estaño. Se usa, ¿no es cierto?, la reducción de tamaño para separarlos y también para aumentar el área superficial disponible en caso de que tengamos un proceso que implique alguna reacción química, como la lixiviación. En la medida que menor es mi tamaño, ¿no es cierto?, más área de exposición tengo y por lo tanto la lixiviación, el agente lixiviante me va a permitir extraer de mejor forma ese material de valor. Bueno, acá tenemos una tabla de dureza, ¿no es cierto?, que habla de cuáles son las comparativas. El material más blando es el talco, después viene el yeso y finalmente lo más duro el coridón y el diamante. Solamente como esquema, no es la idea, ¿no es cierto?, que hagamos un detalle de esto en esta ocasión. También un elemento importante a considerar dentro de la combinación tiene que ver con la abrasividad, porque esto, ¿no es cierto?, me regula lo que tiene que ver el desgaste de los mantos, de los acerios que ocupo para reducir. Y eso, ¿no es cierto?, también tiene un potencial económico. Hay materiales poco abrasivos que se comparan a un equivalente al porcentaje en sílice. Los poco abrasivos equivalen a tener menos de un 0,05% de sílice. La abrasiva ya habla de un 0,05, un 0,50, muy abrasiva de un 0,51 y extremadamente abrasiva más de 1. Cuando uno en un mineral, el equivalente a un mineral tiene más de un 1% de sílice, se habla de un material extremadamente abrasivo. ¿Qué usamos nosotros para la conminución? Ya a nivel de planta, usamos normalmente equipos chancadores de mandíbula o equipos chancadores giratorios, o en este tercer caso, ¿no es cierto?, equipos chancadores de cono, ¿ya? Estos son los equipos típicos que se usan para reducir el tamaño. En el caso de los mandíbulas a la izquierda y el giratorio en el centro, son equipos capaces de reducir materiales desde 12, 20 pulgadas hasta materiales de 4 o 6 pulgadas. O sea, tiene una razón de reducción del orden de 4. En el caso de los equipos de cono, que es el que está a la derecha, nosotros somos capaces de reducir desde 2, 4 pulgadas hasta abajo 3 cuartos o 1 medio en algunos casos. Por lo tanto, con estos equipos de mandíbula y giratorios, nosotros entregamos una granulometría gruesa de 4 pulgadas y el equipo chancador, en este caso de cono giratorio, nos entrega ya un producto del orden de 3 cuartos de pulgada, media pulgada o incluso inferiores a eso. Para lograr que nuestro producto sea uniforme, nosotros tenemos que tener técnicas de clasificación, ya de tal manera de asegurar, ¿no es cierto?, de que tengamos una malla de distribución uniforme, o sea, que esto esté siempre, si definimos que esto va a ser 1 pulgada, asegurarnos que la mayor cantidad de material esté bajo 1 pulgada. Si definimos que esto va a ser bajo malla 150, asegurarnos que todo nuestro producto o la mayor cantidad de este va a ser bajo malla 150. Y para esto se ocupan equipos separadores, como arneros para tamaños mayores o clasificadores, ¿no es cierto?, para tamaños más pequeños. En el caso de los arneros, ¿no es cierto?, normalmente tenemos arneros de vibratorios, que es lo más común, y en el caso de los clasificadores, los hidrociclones son hoy día los que más se utilizan. Acá tenemos algunos tipos de arneros, ¿no es cierto? Un alimentador vibratorio, que este es para partículas de 4 a 2 pulgadas, un tambor clasificador tipo trommel y finalmente el arnero vibratorio, que son como los equipos más comunes que se usan en la industria. Dentro de lo que es lo que tiene que ver con la combinación de minerales, es básico el transporte. No sacamos nada con chancar, reducir tamaño, clasificar si ese material no lo vamos a poder movilizar. Y los sistemas de transporte pueden ser, como se señala ahí, por medios discontinuos y continuos. En el caso de los medios continuos, nosotros hablamos de cintas o fajas transportadoras, de tuberías o ductos de mineral, ¿no es cierto?, que son los más comunes. Las tuberías y los ductos, obviamente, para usar pulpa, esto tiene que ir acompañado de líquidos, si no estos se estancarían. Y en el caso de los medios discontinuos, ¿no es cierto?, sobre neumáticos, todo lo que tiene que ver con camiones de extracción minera o equipos similares, y sobre rieles o carriles, como en este caso, ¿no es cierto?, un equipo de transporte de vagones, ¿ya? Podría escucharse o sonar un poco artesanal, pero la verdad es que en la industria del salitre
o de las sales no metálicas, todo lo que tiene que ver con ferrocarril todavía se usa bastante. Bastante más de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Una correa transportadora, ¿no es cierto?, que es un equipo muy típico para el transporte de materiales, de minerales de todos los tipos. No vamos a hacer un detalle de esto. Finalmente, la etapa de molienda, lo que nos entrega, ¿no es cierto?, principalmente son productos muy finos, que pueden reducir desde 1 pulgada hasta 100 micrones, incluso 200 y 250 micrones. Y esta molienda se usa principalmente para la liberación del mineral útil y para incrementar el área superficial por unidad de masa, de tal manera de tener más área expuesta a los procesos físico-químicos. Los equipos de molienda pueden ser equipos de barra, como lo que señalan acá, ¿no es cierto?, un estanque giratorio movido por un motor y que en su interior el método de molienda es la barra, y que esto es el producto que me genera, ¿no es cierto?, la destrucción de la partícula y la reducción de tamaño. O también pueden ser de bolas, como el que señalo acá. Todo, por supuesto, esto es mecanizado por un motor externo que me genera impulsión sobre los ejes que acá se ven, sobre los engranes, ¿no es cierto? Eso genera el movimiento, ese movimiento hace mover las bolas y las bolas muelen finalmente el material. También dentro de la molienda, ¿no es cierto?, y esto lo vamos a ver con detalle después en nuestro curso, podemos conocer los molinos autógenos y semiautógenos, que son molinos que no requieren o requieren muy baja cantidad de barras o de bolas, sino que únicamente con el gran tamaño y el impacto de la caída de los materiales van generando una molienda a partir del mismo material. Esa es la molienda autógena. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, es que nosotros también vamos a ver en nuestro curso diferentes tipos de circuitos. Acá vamos a conversar cuándo es más conveniente usar un circuito en 2 etapas, un circuito en 3 etapas, cuando incorporamos chancados terciarios, cuando incorporamos circuitos abiertos o cerrados, las ventajas y desventajas de cada uno de estos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, en qué momento usamos la flotación convencional o la flotación no convencional, en este caso con los equipos semiautógenos. Ya esto lo vamos a desarrollar, vamos a usar elementos técnicos y argumentos para determinar primero nuestro proceso, qué es lo que vamos a usar, hasta dónde vamos a llegar, qué equipos vamos a utilizar y, ¿no es cierto?, cuál va a ser el resultado de este proceso. Vamos a conversar también en nuestro curso, ya cuando tengamos la oportunidad de compartir, ¿no es cierto?, de qué forma vamos a optimizar nuestros circuitos de combinación, de tal manera, ¿no es cierto?, de llegar a un proceso de excelencia. Vamos a hablar también del mantenimiento, ¿no es cierto?, de los mantenimientos programados, predictivos, las oportunidades o emergentes, ¿no es cierto?, cómo tenemos que hacer nuestras pautas de mantenimiento, de qué forma desarrollarlo, ¿no es cierto?, cuándo hacer un mantenimiento programado, cuándo hacer un mantenimiento predictivo, cuándo y en qué momento, ¿no es cierto?, esto nos va a entregar la oportunidad de mejorar nuestro proceso. En el curso también se va a hablar de lo que es la flotación, la separación sólido de líquido. Vamos a hablar también de los procesos de lixiviación, de extracción por solvente y electroobtención. Vamos a hablar del control del proceso, por supuesto, ¿no es cierto?, y las mejoras que esto puede significar. Y finalmente en el curso se va a desarrollar los temas de transporte y almacenamiento de minerales. Finalmente yo les quiero hablar un poquito del cobre, ¿no es cierto?, como en la parte final. Yo les mencionaba recién que el 50% del cobre del mundo lo produce en Chile y Perú, ya que la verdad es que es un buen récord, ya las mayores reservas están en Chile. Perú tiene muy buenas reservas y la verdad es que su crecimiento ha sido explosivo en el último tiempo y es muy probable que en un plazo de 20 o 30 años Perú probablemente esté en una escala muy cerca de Chile, pero mucho más competitivo, porque la verdad es que los recursos hídricos y de energía son bastante mejores en Perú, hay bastante más acceso a eso.
Entonces, creo que hay una competencia sana, ¿no es cierto?, y que ayuda a crecer a ambos países. La mayor parte de los minerales oxidados de cobre son refinados en donde son extraídos, pero existe un importante comercio internacional de concentrado de cobre a partir de los minerales sulfurosos. Los óxidos en general, todos los óxidos se refinan en el lugar donde lo extraes. Ya normalmente cuando tú desarrollas un proceso de óxido de minerales de cobre a partir de menas oxidadas, como la tacamita, la crisocola, la brochantita, entre las más importantes, y muchas otras que esas, el producto final es un cátodo que tiene 99,99 de pureza. En el caso de los concentrados, cuando nosotros obtenemos cobre a partir del sulfuro, normalmente el producto final es el concentrado y eso va a alguna fundición. Y hoy en día es común escuchar, ¿no es cierto?, que los concentrados vayan a China, vayan a Australia, porque la verdad ya hay bastante capacidad ociosa a nivel de fundiciones, por lo tanto hay bastante espacio para fundir y entregar un producto terminado. No es lo ideal. Yo partí diciendo en esta presentación que nosotros tenemos que apuntar a lograr un producto terminado. Pero lo cierto es que hoy día los costos de energía hacen que sea más barato trasladar el producto que fundirlo localmente. Ahí hay un trabajo que hay que hacer. Y, ¿no es cierto?, el 70%, países importantes que se dedican al refinado donde no existe extracción son Alemania, Italia y Corea del Sur. Estos países no tienen cobre, o ya agotaron sus reservas de cobre, pero, ¿no es cierto?, se dedican a la fundición comprando el concentrado. Y China y Japón son importantes importadores de concentrado de cobre. ¿Ya? China importa el 70% de su concentrado y Japón no tiene producción interna. En otros sitios, las principales instalaciones de fundición y refinado se dividen entre países, son grandes productores de materias primas de cobre, por ejemplo, Perú, Zambia, Indonesia, y Alemania, ¿no es cierto?, son productores y usuarios como Estados Unidos. El cobre concentrado normalmente se comercializa con créditos, o sea, no solo vendemos el sulfuro de cobre como concentrado, también vendemos en el interior molibdeno, cobalto, plata, oro, y eso obviamente le da un valor adicional, a eso se le llama créditos. Los subproductos más importantes son el molibdeno, el cobalto y el renio y la ferrita. Cuando uno normalmente flota cobre, hay opciones de que aparezcan estos otros materiales, molibdeno, cobalto, renio y ferrita, y normalmente nos damos cuenta tarde de eso. Tarde aplicamos, ¿no es cierto?, técnicas para separar esos subproductos que son muy importantes y que le dan un valor adicional importante al cobre. Y el 80% del cobre que se produce en el mundo se extrae desde reservas sulfuradas. Bueno, finalmente mencionar que en el caso del cobre, los principales insumos son la energía eléctrica, el diésel, el acero, el agua y el ácido sulfúrico en el caso de los oxidados. La mayoría de las empresas externas, en el caso del cobre, externaliza los servicios, ¿no es cierto?, excepto la primera línea de operación y mantención. El resto son solo áreas de apoyo a través de empresas contratistas. Y eso genera también una importante consideración de gastos. La mano de obra aumenta su impacto en gasto inversamente proporcional al tamaño de una empresa, ¿no es cierto? En la medida que la empresa es más grande, la mano de obra pesa menos, y en la medida que la empresa es más chica, la mano de obra pesa más. Y el 70% del cobre producido en el mundo se produce en concentrados, y concentrados es el producto por flotación. ¿Ya? Bueno, estimados colegas, señores ingenieros, estimados alumnos, era lo que yo traía para esta presentación. Hablamos, ¿no es cierto?, de la explotación de minerales. Hablamos de los procesos, el proceso de exploración, de la importancia, de las líneas bases de explotación, hablamos de la conminución dentro de lo principal, pero yo quiero que finalmente como mensaje se lleven de que hay una importancia vital en la especialización. O sea, hoy día las industrias en general y particularmente las industrias mineras son muy competitivas. Tenemos grandes desafíos, tenemos que ir a buscar metales donde las reservas son muy escasas y de muy baja ley. Entonces es muy importante que conozcamos nuestros procesos con detalles, es muy importante que desarrollemos de buena forma el conocimiento absoluto de nuestro proceso de tal manera de buscar estas fuentes de oportunidades y que eso se transforme en mejoras de valor para nuestro proceso minero. De esa manera, ¿no es cierto?, nosotros generamos más trabajo, más desarrollo, podemos apoyar comunidades, ¿no es cierto?, y también sacarnos esa espina de que la minería es un negocio destructivo. La verdad es que no es así. La minería genera bastante valor
pero podemos hacerlo mejor todavía.